Perfecto. Listo, buenas tardes a todos, amigos de los otros seres. Hoy nos encontramos ahora sí que de gala, ya que el día de hoy nos acompaña una investigadora, la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, y que nos va a venir a hablar sobre la cultura antigua. ¿Cómo estás, Tommy? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos ven. Un gusto saludarlos. Principalmente, vamos con la increíble doctora Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, que es toda una eminencia y es un gusto tenerla aquí en un en vivo. Se oye muy lejos. ¿No me escucha bien, doctora? Se oye lejísimo. Uy, bueno, a ver, ya le voy a subir ¿Ahora sí me escucha mejor? A ver. ¿Ahora sí me escucha mejor, doctora? No, yo me escucho mejor. No te escucho. Ya, Tienes que subirle el volumen. ya hasta la conecté en los audífonos de la computadora. Bueno, más bien del estéreo que tengo aquí. Y créanme, ya. No importa, ¿sabes qué, Tommy? Ahora sí que con que se escuche bien la doctora, con eso, no hay problema. A ver, yo tengo que oírle. Nosotros la escuchamos perfectamente. Dale. El programa es de usted, doctora. Hable lo que usted quiera. O sea, nos quedamos callados. No, sí, pero le vamos a hacer llegar ahorita las preguntas. Es que sería... mire, yo tengo una pregunta para usted. Sí. En dado caso de que la quiera contestar, se me hace así como que, pues, muy interesante. Y ahorita se la puedo leer. Nada más deme unos segunditos para estar aquí. Ok, mire. Se trata de lo siguiente: si las tablillas sumeras representan una forma de escritura, estas debieron ser primero o debieron tener un referente en la parte fonética como tal. Toda lengua lingüística tiene sus variantes en la parte del léxico antes de convertirse. Pero eso es una... Perdón, a ver, ¿quiere que le repita la pregunta, doctora? Sí, quiere que le diga yo acerca de las traducciones de las tablillas sumerias. Yo me he especializado en el estudio de las culturas preamericanas y he podido descubrir que la escritura sumeria surge de Tiwanaku. Porque ya le digo que, por ejemplo, los estudiosos de la escritura sumeria dicen que existen 600 símbolos en la escritura sumeria. Y en el Elam, que también utilizan la escritura cuneiforme, hay un sistema reducido de símbolos. ¿Sabe? Mire. 226 símbolos en lo que se llama el Elam, pero no saben el origen ni el nombre verdadero de ese pueblo que estaba en el Irán. Elam es que les llaman los hebreos. Y luego, en el Sumer utilizan 600 símbolos, pero la cuestión está que dice aquí que no se sabe cuál es el origen, que en verdad es conocido de la escritura cuneiforme. Entonces ahí viene lo que yo he descubierto, que en la cultura de Tiwanaku, la cultura Wara, que los frailes, por eso yo le digo que es necesario que se revitalicen los nombres. Yo hice una revitalización en esta obra de la parte de la zona del reino de los Quitus. Aquí, al estudiar los nombres nativos, descubro que hay palabras del sánscrito en la zona andina y me pongo a estudiar los libros de la India. En el reino de los Quitus, en la zona andina, hay nombres de lugares y nombres de personas
del sánscrito. Entonces, por eso estudio yo los Vedas y después hago un trabajo como este de 3 tomos. Ahí descubro que hay una obra de un cura del Ecuador que se llamaba Juan de Velasco. Y entonces, este Juan de Velasco recoge de otro fraile llamado Marcos Niza, que fue con Alvarado buscando lo del reino de los quitus, y estuvo lo del Dorado, perdón. Entonces estuvieron en el reino de los quitus. Este Marcos Niza recogió los nombres de los estados que formaban este reino, de lo que ahora es el Ecuador, que eran 45 estados o 50, y de las dinastías que los integraban. Pero la obra de Marcos Niza desapareció y fue Juan de Velasco, que ya era un ecuatoriano, que recogió esa parte de lo que él nombra ahí, los estados y los nombres de las dinastías que conforman ese reino de los quitus, y lo hace otra historia que se llama Historia del Reino de Quito, del reino de los quitus, y pone esa información en el primer capítulo como historia antigua. Pero él no revitaliza los nombres, ni Marcos Niza tampoco, porque resulta que los frailes, cuando invadieron América, no fueron a estudiar nuestras culturas, sino a imponer su religión y a destruirlas. Y no se interesaron por estudiar los sistemas de escritura, que son los soportes de las lenguas, mediante los cuales se materializan las ideas y se puede registrar todos los conocimientos de una cultura, y no se pierden, no se evaporan en el espacio. Mediante el sistema de escritura se registran esos conocimientos. Pero los frailes de la Inquisición lo que querían era tener registrados a los nativos que quedaron, que los dejaron vivir porque necesitaban esclavos para que trabajen en los obrajes, en todas las cosas que los ponían a hacer en las minas. Entonces tenían que registrarlos para que pagaran los impuestos a la corona y a la iglesia. ¿Y qué hacían? Las lenguas también las aprendían así, de forma superficial, sin interesarles ni las leyes fonéticas, ni las leyes de la fonética, ni de la escritura, pues no. Entonces aprendían de oídas los nombres y las lenguas, y apuntaban cuando no entendían un nombre o una lengua, una palabra de la lengua, le interpolaban una letra del castellano. Entonces yo he estudiado todos esos nombres y los he revitalizado y he descubierto cuáles son las interpolaciones. Por eso es que en Tiwanaco ellos dicen guaraní, la lengua de ahí, y a la cultura guaraní. Y no es así. La letra G es una letra del latín, que entra aquí en España el latín, y la letra G es la imposición del latín y en el castellano antiguo, para reemplazar la letra doble V, doble B. La G, que no es nuestra, no tiene símbolo escriturario en los Andes, en el alfabeto escriturario de Tiwanaco, que he descubierto yo, porque nunca nadie ha hecho esos estudios. Entonces, la letra G, la ñ, todos esos son inventos. Por ejemplo, la ñ es un invento de los copistas medievales de España, que cuando se repetía la ñ, se les ocurrió ponerle una rayita encima para decir que esa letra se duplicaba. Y ahí nació la ñ, no tiene símbolo escriturario de América. Entonces, doble N, como en Canaris. Canaris es una cultura del Ecuador, que después viene aquí a las islas y los españoles les cambian el nombre de canarios, y que hablan el guanxi con X, guanxi, pero le cambian los españoles y dicen guanche. Entonces tenemos eso, que hay que revitalizar los nombres. Y esta cultura de los guaras
es la que tiene la escritura cuneiforme. Por eso yo le estaba contando que hice un estudio que ahora va a salir, la primera fase de un diccionario de los símbolos escriturarios preamericanos y de los símbolos etnológicos, que estudié todas las piezas que hay del Ecuador en el Museo de Antropología de Madrid y los escriturarios en el Museo de América de Madrid, con un aval del Archivo Histórico de Guayaquil y de la Universidad de Guayaquil. Pero solo me dejaron ahí en el Museo de América estudiar 30 piezas, como le estaba contando. Allí encuentro este silbato, que los españoles lo conocen, pero nunca lo han dado a conocer. Fue hallado en la zona que fundaron los caras, en el Ecuador, el estado de los caras. Los caras son una etnia, los caras o carios, una etnia de la cultura de los tuaras. Era la primera raza blanca, antediluviana, rubia, ojos azules, de la que derivan los nórdicos y los germanos. ¿Ah? Entonces, es la primera raza blanca de que desciende de Tijuana. Y sus principales dinastías son los caras con K, los íberos, los tupihuaras, que son los hititas. A eso lo estudió un ítalo-argentino, un sabio ítalo-argentino que residía en Brasil. Y entonces él descubrió que la escritura de los tupihuaras y la de los hititas era la misma, era el mismo pueblo. ¿Ah? Y son los que vienen, y los macas, eso lo he estudiado yo, que los descubrió Herodoto en las costas de Libia, pero no sabía el origen de los macas. ¿Ah? Se escribe todo con K, ma, K, apóstrofe A, S, macas. ¿Ah? Incluso Herodoto dice que tenían un peinado especial con un tupé. ¿Ah? Entonces, resulta que esta raza, después de lo que se cae la luna Kemus, que se producen los tsunamis en todo el mundo, que se registran como el diluvio. No solo los hebreos tienen esta información del diluvio, porque ellos son los últimos de la rueda del coche de la historia. ¿Ah? Porque salen de la India, como le estaba explicando, sus obras solo tienen 1700 años. Los Vedas, los libros de la India, tienen más de 9000 años y se basan, según lo que consta en esos libros históricos y sagrados de la India, se basan en la enseñanza de los preamericanos que han ido a la India y arriban un 25 de diciembre, 12.000 años antes de Cristo. Se celebra ese acontecimiento con el nombre de Nauviadana. ¿Ah? Que eso es robado por la Iglesia Católica, que cuando se dan cuenta de que eso va a venir a destruir lo que ellos han dicho, que Preamérica era un continente nuevo que estaba aislado y no hacían viajes de navegación de altura, se caía todo eso que ellos habían dicho. Si se descubría el arribo de los preamericanos a la India y la historia de los mayas, porque los mayas van ahí y instruyen a los brahmanes. Los mayas son de la Atlántida, según consta en los Vedas. Y ahí dan la historia de los mayas, que yo la recojo en esta obra de 3 tomos, y entonces son hijos del rey Casyapa. ¿Ah? Ellos son hermanos, los hermanos mayores de los mayas son los gigantes Odaitias, ¿sabes? Y Asura Maya, que es el más grande de los astrónomos que ha existido. Son hijos del rey Casyapa y su esposa Diti. Dice que ese rey era como un Prayapati, un padre de la humanidad. Yo digo que es una cultura que está en el Ecuador, que todavía existe y se llama Casyapa. ¿Ah? Entonces, con su esposa Surasa, tiene a los mayas clásicos y a todas sus dinastías. Luego, con su esposa Kadru o Kadruka, que son las principales esposas, porque hay miles de esposas y unas de las que derivan
las etnias del Amazonas. Pues con su esposa Cadruca tiene a los Pannahuas, que son los que conocemos como aztecas. Es el linaje más antiguo de la dinastía solar, los Pannahuas. Azteca significa artista divino, es un título. Y como maya también es un título, maya quiere decir instructor itinerante que viaja por todo el mundo difundiendo su cultura. Según eso, pues, al hundirse la isla, se van a la zona sur. Esta familia de los mayas y de otros pueblos de ahí de la Atlántida, como son los Sacas, los Atis, que los Atis son los que después conocemos como etruscos, pero ellos van, después de hundirse la isla, y se instalan en el reino de los Quitus, formando parte de varios estados. Y entonces por eso encontramos hasta ahora lugares con nombres de los mayas ahí, ¿sabe? Incluso descendientes de ellos, de varias etnias mayas, de los itzáes, de los choles, que los curas les cambian el nombre, dice cholos, y se inventan que dice que es una mezcla de los africanos con los nativos. Mentira, son los choles que hablan el chole. ¿Ah? Los can están en la zona del que hubo el terremoto hace pocos años, que se llama Manabí, el estado de los manabís, que esos van a Persia, son los fundadores de Persia, los manabís, los manas. ¿Ah? Bueno, entonces yo he hecho un estudio y al estudiar los nombres nativos se descubre el origen de pueblos europeos, asiáticos y africanos que no se sabía su procedencia. Luego la escritura cuneiforme se ve allí en lo que ahora es Bolivia, que antes era el Alto Perú y formaba parte de Tiahuanaco, el Alto y el Bajo Perú. Pues allí en la zona de Tiahuanaco se encontró la fuente magna, que también tiene escritura cuneiforme. Así que esta reliquia y otra de una tablilla, yo he hecho estudios de esa tablilla, que tiene aparte escritura, tiene escritura criptográfica o hermética. Ahora le muestro, ya verá. Este fue motivo de un estudio que hice yo de un libro que se llama El mensaje oculto de los libros líticos andinos. Entonces aquí yo tengo pues la imagen de esta tabla. A ver. Muy interesante todo lo que nos está presentando. Sí, le presento pruebas, porque mi trabajo es que presento las pruebas. ¿Sabes? Aquí te voy a enseñar. Es que la imagen no sé dónde se ha ido a parar. Mira, esta tablilla es de Tiahuanaco. ¿Ah? Presenta, es una mujer que está dentro de un rectángulo. Tiene un rostro con un rictus del fado. Aquí está. Tiene las manos sobre el pecho, es una mujer, porque tiene pechos, no tiene órganos viriles, y sus caderas están presionadas por una flecha. Luego, esto que ves aquí son los espejos astronómicos de agua, cóncavos. Aquí arriba hay un símbolo que es de dos puntas de flecha que se encuentran. Aquí hay unos casilleros a ambos lados de la tablilla que tienen símbolos dentro del casillero. Y abajo tiene también otros símbolos de las puntas de flecha que se encuentran. Y la mujer tiene pues el distintivo real de la raza solar, que es la horadación de las orejas.
no lleva los grandes pendientes de oro, pero representa la raza solar. Entonces, un día a las 2 de la mañana se me ocurre darle la vuelta a la imagen y entonces observo que cambian los símbolos, se transforman, se ven los espejos como por detrás y aquí los casilleros se ven vacíos. La mujer ha desaparecido y se ha transformado en otros símbolos. Y entonces por aquí arriba se ve escritura cuneiforme, las cuñas, mira, aquí al lado de estos símbolos, aquí. Es que con la impresión, espera, que voy a ver si encuentro aquí la tablilla esa. Aquí está. Yo analicé todo eso, es esa obra. Mira, aquí a lo que se le da la vuelta, verás que aquí hay escritura cuneiforme, cuñas. Aquí, mira. ¿Sí? A ambos lados, aquí. Y luego aquí abajo también. Lo que se ve como un esqueleto, pero que no es un esqueleto, son cuñas de escritura cuneiforme. Estos son unos pájaros que se llaman grifos, que hay uno mirando a un lado izquierdo y el otro al lado derecho. Son pájaros de las religiones de Mesopotamia y de Persia. Esto parece que es un eclipse y los espejos se ven como por detrás. Las puntas de flecha se han estilizado, mira. Los casilleros están vacíos. Y aquí se ven unos cascos que son de los guerreros que usaban en ese tiempo. Entonces yo apliqué el cómputo maya a este estudio y entonces descubro, que esto se está señalando que hay una guerra, una guerra, pero que no es en los Andes. Resulta que es una guerra porque el cómputo maya me da una fecha que es de la era del cobre y que se realiza esa guerra en Persia, que el linaje solar del rey Rama, que representa a los pastores, invade la tierra de los agricultores, que es de linaje lunar. Eso está escrito aquí, está registrado en esta tablilla. Se saca al estudiar todos los símbolos con el cómputo maya. Luego estas flechas, las puntas de flecha que se encuentran, es el símbolo de guerra, destrucción. Y así como se ve ya estilizado, aparece en Babilonia también, con el mismo significado, ¿sabe? Y es un símbolo que surge en Tiwanaku. Y esta tablilla la tenía el cura Crespi, y fue vendida por la orden salesiana cuando él murió a un coleccionista norteamericano que la tiene ahora, apellido Schaffer, ¿sabe? Entonces está más lejos todavía para que la estudien ahí en Bolivia, y es de la raza Huara, de Tiwanaku. Así que te muestro que la escritura cuneiforme es de los Andes, y no se sabe el origen de los sumerios. Yo he descubierto otra cosa que, ahora verás, las mujeres que no las toman en cuenta allí en los estudios que hacen los arqueólogos extranjeros y los mestizos, que no se interesan tampoco muy bien por las culturas de América, porque como dice que son de los indios, entonces sus trabajos son a medias, no aman los trabajos que hacen. Yo he descubierto que las mujeres gobernaron en la era antediluviana. Ustedes me preguntaban cuánto, supongo yo, que tiene de historia el hombre sobre la tierra.
el proyecto humano, que digo yo, porque somos un proyecto mujeres y hombres, y ahora se ha detenido la evolución. Solo se preocupan de la evolución física, de tener el cuerpo hermoso nada más, pero la parte psíquica y espiritual, pues la parte divina, nuestra verdadera personalidad, está paralizada esa evolución. Entonces yo considero, de acuerdo a los cálculos en la India, que los reinos astral, animal, vegetal y hasta el hombre han necesitado para su evolución, como estamos hasta ahora, 3.000 millones de años, pero la evolución no se ha completado, porque ahora mismo vemos que la evolución no está unificada, sino que hay diversos grados de evolución entre el género humano, ¿sabes? Por decir humano, porque para mí no hemos alcanzado ese título de humanos. Mientras se viole, se mate a sus semejantes, se explote a sus semejantes, se explote en el plano laboral y sexual, que hay ahora. Antes se traficaba con los esclavos africanos, ahora se trafica con mujeres y niños y niñas para violarlas, ¿ah? Y para hacerlas trabajar en el sexo, ¿ah? Entonces ese tráfico sexual, eso da a conocer que no somos humanos todavía. Si hacemos esas cosas terribles, ¿ah? No podemos llamarnos humanos todavía. La evolución está paralizada en el plano psíquico y espiritual, que eso lo habían desarrollado en nuestras culturas. Por eso hacían obras como las que hicieron, y ellos se regían por leyes cósmicas y las leyes de la naturaleza para hacer sus obras, ¿sabes? Los preamericanos. Por eso ellos buscaban la unidad, porque la unidad se busca en el orden del universo, se llama Fohat, la unidad. Eso lo han registrado en los Vedas, y una sabia rusa llamada Elena Petrovna Blavatsky nos habla de eso, que en el universo se persigue la unidad, que se llama Fohat. Pero ella no habla de los de América. Ese conocimiento que ella reúne como teosofía, esa es la filosofía religiosa preamericana, de la comunidad cósmica, ¿sabes? Y entonces, pues ellos se regían por eso en el orden social, político y religioso, para sus construcciones, todo eran sabios que aplicaban esas leyes del cosmos y de la naturaleza, ¿ah? Ya tenían desarrolladas todas las ciencias en la era antediluviana. Por eso yo considero que al hacer mi obra de la historia de las bibliotecas, que tiene 5 tomos, considero que los elementos culturales marcan una cronología. Por ejemplo, los vestigios rupestres que tenemos por miles, que los españoles ahora le están dando 5.000 años a los petroglifos de ahí de la zona de Santo Domingo y de Puerto Rico, ¿ah? Los petroglifos marcan una siguiente etapa de la presencia, cuando la creación del proyecto humano. La siguiente etapa es cuando crean los petroglifos, que es donde están las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información. Se supone que eran las mujeres, algunos arqueólogos que han estudiado esos petroglifos, que eran las que hacían esas pinturas rupestres y grababan esos petroglifos, porque dice que los hombres que iban a la caza, a la pesca, a la guerra, eran ellas las que han creado las ciencias. Por ejemplo, la fitoterapia, el conocimiento de las plantas medicinales, las sustancias animales, para la curación de enfermedades, para alcanzar la longevidad y la belleza. Ellas fueron las que reunieron esa ciencia. Luego tenían también el conocimiento de la transformación del cráneo, que ahí viene un trabajo que yo hice
que se llama La transformación del cráneo, rito, ciencia.